María Félix aún sostenía el borde del telón con los dedos temblorosos, no por miedo escénico, sino porque sabía que aquella oportunidad no había llegado por mérito, había llegado por error. Alguien había cancelado a última hora, alguien más importante, alguien con apellido reconocible, y en medio de la confusión, un asistente distraído la había confundido con otra artista y le había hecho señas para que subiera al escenario del Gran Casino de la Reforma, el club más exclusivo de la Ciudad de México, allí donde los poderosos decidían qué voces merecían existir y cuáles debían desaparecer en el olvido. María llevaba un vestido prestado, demasiado ajustado en los hombros, demasiado largo en el ruedo. Los zapatos eran suyos, pero viejos, con las suelas gastadas por tantas audiciones rechazadas. Se había peinado con esmero casi obsesivo, como si cada mechado pudiera compensar la falta de un nombre en los carteles. No había brillo en ella todavía. Había esfuerzo, y para aquel público acostumbrado al lujo fácil, el esfuerzo visible era casi una ofensa. Respiró hondo. Las luces del escenario la cegaron por un instante. Avanzó 2 pasos, apenas lo suficiente para que el micrófono quedara a la altura de sus labios. Y comenzó a hablar, con esa voz que aún no sabía que un día se convertiría en leyenda. Buenas noches. Mi nombre es María Félix y voy a interpretar para ustedes. No terminó la frase. Una risa cortante, calculada como un cuchillo bien afilado, atravesó el salón. Provenía de la mesa principal, donde los hermanos Parra reinaban como pequeños emperadores del espectáculo mexicano. Su mesa no solo tenía botellas de champán francés y puros cubanos. Tenía poder, tenía miedo, tenía carreras enteras atrapadas entre sus dedos. ¿Quién dejó subir a esta muchacha?, dijo el mayor sin siquiera mirarla. Hablaba como quien ordena retirar un plato mal servido. Aquí no es un teatro de barrio, añadió el segundo, recostándose en su silla con ese gesto de superioridad que solo da el dinero heredado. Las risas contenidas cayeron sobre María como piedras lanzadas desde lejos. No mataban, pero herían con precisión quirúrgica. Ella intentó continuar, aferrándose al micrófono como quien se aferra a un salvavidas. Pero el encargado del salón ya avanzaba hacia ella con pasos firmes, como si estuviera retirando algo inconveniente que amenazaba con manchar la reputación del lugar. «Señorita, por favor», murmuró el hombre extendiendo la mano con falsa cortesía. «Ha habido un error». El micrófono temblaba entre los dedos de María. No por miedo. Conocía el miedo desde niña, cuando soñar en grande se consideraba un capricho peligroso. Temblaba por indignación, por rabia contenida, por el dolor agudo de que ni siquiera le dieran el derecho a terminar una frase. «Solo pedí una oportunidad», dijo con la voz quebrada pero firme. La frase cayó al suelo antes incluso de llegar a esos. Ningún oído importante. Los Parra siguieron riendo. El encargado ya estaba a punto de tocarla por el brazo cuando algo cambió en el salón. No fue un sonido, no fue un gesto explícito, fue una pausa que nadie se atrevió a ignorar. En la mesa del fondo, un hombre levantó la cabeza interrumpiendo la conversación que nunca parecía escuchar realmente. No era el tipo de presencia que exigía atención, era el tipo que la atraía de forma natural, inevitable. Jorge Negrete, en aquella época ya dueño de una voz que todo México reconocía como patrimonio emocional, observaba la escena con una mirada difícil de interpretar. No era de los que se metían en todo, pero cuando lo hacía, era porque algo le molestaba en lo más profundo. Y esa noche, algo le molestaba. Jorge se levantó lentamente, ajustándose la chaqueta como quien se prepara para un acto sencillo, pero definitivo, y el salón, que hasta entonces resonaba con risas y conversaciones afectadas, comenzó a callarse, primero un rincón, luego otro, como si todos sintieran un presentimiento colectivo.
Los Parra notaron el movimiento y fruncieron el ceño con irritación visible. Uno de ellos dejó el cigarro en el cenicero con demasiada fuerza. Jorge se acercó al encargado y le puso la mano en el hombro. Fue un gesto breve, discreto, pero lo suficientemente firme como para congelar al hombre en el sitio. «Ella se queda», dijo Jorge sin levantar la voz. No fue una petición, fue un decreto. El encargado dudó, mirando a los Parra con ojos de súplica silenciosa, pero Jorge no se detuvo a discutir. Solo se volvió hacia los empresarios, ofreciéndoles una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa que decía más que cualquier amenaza explícita. «Jorge», comenzó el mayor, tratando de aparentar control absoluto, «no hagas un drama de esto. Solo es una muchacha que no sabe cuál es su lugar». Jorge inclinó la cabeza como si realmente estuviera pensando en ello. Luego respondió con una calma cortante. «Saber actuar ya es un lugar». El silencio que siguió fue cruel con los arrogantes y generoso con los que tenían algo que decir. María observaba todo sin poder respirar bien. Nunca había estado tan cerca de ver a alguien arriesgar su propio prestigio por una desconocida, y mucho menos a alguien como él, Jorge Negrete, la voz que México ya trataba como un tesoro nacional. Jorge hizo un gesto mínimo, casi imperceptible, invitándola a continuar. Y María habló. No cantó esta vez. Habló. Recitó un monólogo breve de una obra clásica que había ensayado cientos de veces frente al espejo roto de su pensión. Habló como si cada palabra fuera una respuesta a la humillación recién sufrida. Habló como si su propia vida dependiera de la última sílaba. Y mientras hablaba, todo el club, gente rica, empresarios, artistas acomodados y curiosos, se quedó en silencio. No por generosidad, sino porque de repente era imposible no escuchar. Cuando terminó, Jorge fue el primero en aplaudir. 1, 2, 3 veces. Aplausos firmes, llenos, irrefutables. Fue incómodo para todos los que se habían reído antes, y por eso mismo, cada uno de ellos se vio obligado a imitarlo. Los aplausos que siguieron no eran sinceros, pero aquel primero, el de Jorge, lo cambió todo, porque en aquel mundo, la verdad de toda una noche podía depender del aplauso de un solo hombre, siempre que fuera el hombre adecuado. El aplauso de Jorge duró solo unos segundos, pero en el ambiente cerrado del gran casino sonó como la caída de una antigua muralla. Los invitados, que antes mostraban el desinterés típico de los acostumbrados al poder, ahora aplaudían con evidente incomodidad. Porque la autoridad moral de Jorge Negrete en ese espacio no era formal, era inevitable. María seguía inmóvil en el escenario, sin saber si debía dar las gracias, continuar o bajar. El encargado, sin atreverse a volver a intentar expulsarla, retrocedió 2 pasos, y Jorge, por fin, bajó los brazos indicando que la presentación había terminado. Solo entonces el salón volvió a respirar. Pero la calma no duraría. Los hermanos Parra, hombres acostumbrados a moldear destinos, cortar carreras y crear estrellas desechables, se miraron entre sí con esa irritación silenciosa que precede a las decisiones peligrosas. Uno de ellos apagó el cigarro con demasiada fuerza. Otro llamó al camarero solo para imponer su presencia. Y Jorge se dio cuenta de todo. Jorge se acercó a María antes de que alguien intentara sacarla de nuevo. Subió 2 escalones del escenario y le tendió la mano. No en un gesto de caballerosidad vacía, sino como diciendo, «Esto no ha terminado, ven conmigo». María dudó, todavía temblando, pero aceptó. «Gracias», murmuró sin encontrar palabras mejores. Jorge no dijo «de nada», no dijo «no fue nada». Solo asintió con la cabeza, mirándola directamente a los ojos. Y en esa mirada había una seriedad que ella nunca imaginó recibir de un ídolo. «No dejes que te hagan sentir inferior», le dijo. «Nunca». Cruzaron juntos el salón. Las mesas se apartaban para dejarles paso, no por amabilidad,
sino por miedo a verse involucradas en lo que estaba ocurriendo. Uno de los Parra finalmente se levantó, indignado por la osadía. «Jorge», llamó mientras se arreglaba la chaqueta como quien se prepara para reprender a un empleado. «Tenemos que hablar». Jorge se detuvo. Se dio la vuelta lentamente. Esta vez no sonrió. «Habla», respondió. El mayor, conocido por sus contratos crueles y por su fama de no olvidar nunca una afrenta, se acercó hasta quedar a pocos centímetros de Jorge. «No puedes proteger a todo el mundo que se te cruza por delante. Cada uno aquí tiene su lugar. Y esta muchacha», señaló a María con desdén, «no pertenece a este círculo, ni mucho menos». María bajó la mirada, sintiendo cómo la vergüenza crecía como una quemadura interna. Pero Jorge no movió un músculo, solo miró fijamente al empresario con la tranquilidad que siempre había sido su arma más desconcertante. «Ustedes confunden lugar con permiso», dijo, «y confunden poder con respeto». El silencio fue inmediato. Era como si todo el club se hubiera inclinado para captar cada palabra. El segundo Parra, el más impulsivo, resopló. «No nos sermonees, Jorge. Este es nuestro negocio, y no vamos a permitir que un capricho tuyo dé protagonismo a alguien que no está preparada». Jorge se inclinó ligeramente hacia adelante, sin levantar la voz. «Ella estaba preparada hoy. Ustedes son los que no estaban preparados para escucharla». La frase quedó suspendida en el aire, pesada como el plomo. María sintió un escalofrío en la espalda. No por miedo, sino por reconocimiento. Nadie había hablado nunca por ella de esa manera. Los Parra intercambiaron miradas incómodas. Había allí una frontera peligrosa. Jorge no era solo un cantante famoso, era un rostro querido por todo un país. Alguien cuya palabra tenía peso donde quiera que estuviera. Enfrentarse a él podía salir caro, pero el orgullo es algo que no se negocia. «Te estás metiendo en un problema innecesario», dijo el mayor con voz seca. «Ten cuidado de no manchar tu propio nombre». Jorge parpadeó lentamente, como quien toma una decisión en silencio. «Mi nombre solo se mancha cuando me callo en el momento equivocado». La frase golpeó a los dos empresarios con una precisión casi física. Hubo un breve segundo en el que ambos parecieron considerar la posibilidad de expulsarlo del club. Pero eso sería un suicidio social. Ninguno de los dos tuvo el valor. Jorge entonces hizo algo inesperado. Les dio la espalda, como quien cierra un tema, y se dirigió a la puerta con María a su lado. El trayecto hasta el pasillo fue largo. Cada paso resonaba como una toma de posición, y todos sabían que en entornos como aquel, tomar posición era más peligroso que cualquier pelea física. Cuando llegaron al vestíbulo vacío, María finalmente encontró aire para respirar. «No tenías por qué haber hecho eso», dijo ella, todavía tratando de entender lo que acababa de pasar. Jorge se apoyó contra la pared, se quitó el sombrero, se pasó la mano por el pelo y respondió con cruda honestidad: «Sí tenía que hacerlo». La miró directamente, porque si nadie dice nada, se convierte en norma. María sintió que algo dentro de ella cambiaba. No era solo gratitud. Era el comienzo de ese tipo de determinación que nace cuando alguien cree en ti, incluso antes de que aprendas a creer en ti misma. Jorge se volvió a poner el sombrero y respiró hondo. «Intentarán detenerte», advirtió. «Usarán la radio, a los empresarios, incluso a los actores que son amigos suyos. Dirán que no vales nada, que eres atrevida, que no sabes comportarte». María apretó los labios, como quien se prepara para un golpe. «¿Qué hago?». Jorge dio un paso, se acercó y respondió: «Actúa. Mejor que hoy, mejor que ayer, hasta que no quede ninguna duda». María absorbió esas palabras como un juramento. En aquel estrecho pasillo, más silencioso que cualquier iglesia, comprendió que su humillación había sido solo la puerta de entrada a algo más grande, y que Jorge, sin discursos, sin promesas vacías, acababa de darle la primera oportunidad real de su vida.
A lo lejos, en el salón, los murmullos ya comenzaban a crecer. Rumores, comentarios, versiones diferentes de la misma historia. La noche apenas había terminado y ya nacía allí la semilla de una leyenda. Jorge se ajustó la chaqueta y murmuró: «Vamos, todavía nos queda mucho por afrontar». Y siguieron adelante, no como estrella y aprendiz, sino como dos voces que a partir de esa noche compartirían el mismo coraje. Los pasillos internos del gran casino siempre parecían más pequeños de lo que realmente eran. Estrechos, sofocantes, llenos de puertas que ocultaban secretos, contratos, encuentros clandestinos y conversaciones que nunca se admitirían en público. Allí no había glamour. Allí solo existía la verdad, esa que todos fingían no ver. Jorge guió a María hasta el camerino más alejado, una sala utilizada por artistas ocasionales o invitados de última hora. El espejo tenía las bombillas fundidas. El tocador estaba manchado de maquillaje viejo. El sofá crujía cuando alguien se sentaba, pero era silencioso, y eso bastaba. María se quedó de pie, sin saber si sentarse, dar las gracias, pedir perdón o llorar. Ninguna emoción sabía encontrar la puerta de salida. Jorge abrió la estrecha ventana, dejando entrar un poco de aire nocturno. No lo suficiente para refrescar, pero sí para aliviar la presión de la reciente humillación. «Siéntate, muchacha», dijo finalmente señalando el sofá. «Respira». María obedeció lentamente. «Lo siento. No quería causar problemas. No quería involucrarte», murmuró con la voz quebrada por el esfuerzo de mantener la compostura. Jorge se recostó contra la pared, cruzó los brazos y soltó un breve suspiro. «El problema ya existía antes de que subieras», respondió. «Solo estaba oculto». María bajó la mirada. Había en aquel hombre una sinceridad que desarmaba, una forma directa de señalar lo que nadie decía en voz alta. «¿Me van a cerrar las puertas, verdad?», preguntó ella casi en un susurro. Jorge se acercó unos pasos, de modo que ella se viera obligada a mirarlo. «¿Lo intentarán?». Hizo una pausa. «¿Y tú?». María respiró hondo. «No les daré esa victoria». La frase cayó sobre María como un golpe y un abrazo al mismo tiempo. Nadie hasta entonces había hablado de ella con tanta convicción, pero el momento de calma duró poco. Se oyeron pasos pesados al otro lado del pasillo, voces bajas, tensas, discutiendo entre sí. Los Parra llegaban. Jorge enderezó la postura. Su expresión no cambió. Seguía tranquila, pero algo en la habitación pareció endurecerse, como si la propia pared prestara atención. La puerta se abrió sin que nadie pidiera permiso. Los tres hermanos entraron vistiendo la arrogancia como si fuera un uniforme. No había apuros, no había risas. Ahora traían la frialdad de los hombres que se sienten contrariados en su propio territorio. «Así que aquí es donde se esconden», dijo el mayor con ese tono de quien intenta transformar su propia agresividad en elegancia. Jorge no respondió, solo observó. El segundo dio 2 pasos adelante. «Escucha, Jorge. Ya has sobrepasado cualquier límite aceptable. No tenías derecho a interrumpir nuestra administración. La casa es nuestra. ¿Quién entra, quién actúa y quién sale? Todo pasa por nosotros». Jorge finalmente descruzó los brazos. Su movimiento fue lento, pero con una firmeza que hacía que el aire se volviera pesado. «Ustedes no han administrado nada hoy», dijo. «Solo han intentado humillar a alguien que vino a trabajar». Los Parra se miraron con una sonrisa seca, casi compasiva. «No seas ingenuo», dijo el mayor. «Esto es un negocio. Esa muchacha no tiene nombre, no tiene un repertorio conocido, no tiene inversión. ¿Qué tiene de especial?». Antes de que Jorge respondiera, María intentó levantarse para defenderse, pero Jorge inclinó discretamente la mano pidiéndole que permaneciera sentada. No por paternalismo, sino porque sabía que sus palabras en ese momento se usarían en su contra. Él mismo respondió: «Tiene talento,
y eso es suficiente. El tercer hermano, el más violento de temperamento, el que solía resolver los asuntos con amenazas veladas, se rió en voz baja. El talento no paga los contratos. El talento no llena las salas. El talento no da exclusividad. Ya sabes cómo funciona. Jorge dio un paso adelante. No había agresividad en su gesto, pero había algo más peligroso. Claridad. Sí, lo sé. Sé que usan el miedo para controlar a las personas con talento. Sé que prefieren a los artistas que agachan la cabeza. Sé que cuando alguien se levanta, intentan quebrar a esa persona antes de que otros hagan lo mismo. El silencio fue absoluto. María apretó las manos sobre su regazo, sintiendo el peso de aquella tensión. Era la primera vez que veía a alguien enfrentarse a los hermanos de aquella manera, sin gritar, sin atacar, solo desmintiéndolos en su propio territorio. Mira, dijo el mayor, ahora perdiendo un poco la compostura. Te estás cavando tu propia tumba. Tenemos acuerdos, patrocinadores, directores de cine que nos deben favores. Te estás arriesgando más de lo que imaginas. Jorge esbozó una leve sonrisa, no irónica, sino resuelta. No negocio con mi conciencia. Los hermanos se endurecieron. A partir de ahí, cualquier conversación sería una guerra. El segundo señaló a María con el dedo, como si fuera un objeto en una estantería. Esta muchacha acaba de ser expulsada de nuestras casas, de todas, y quien trabaje con ella, quien la contrate, quien la promocione, estará buscando pelea con nosotros. Fue entonces cuando algo cambió en el rostro de Jorge. No fue ira, fue decisión. Caminó hacia María, le puso la mano en el hombro. Un gesto sencillo, pero en ese contexto, un gesto de ruptura con todo el sistema. Quien quiera impedirme hacerlo, dijo mirando directamente a los Parra. Que lo intente. La frase hizo que el pasillo pareciera más pequeño, más seco, más tenso. Los hermanos se quedaron inmóviles por un instante. No esperaban que Jorge diera su nombre, su carrera, como escudo para una actriz desconocida. Pero era demasiado tarde para retroceder. Te arrepentirás, prometió el mayor. Quizás, respondió Jorge, pero ella no. Y los empresarios se marcharon, cerrando la puerta con tanta fuerza que el espejo agrietado tembló. María, que hasta entonces había permanecido en silencio, dejó que una lágrima resbalara por su mejilla, no por fragilidad, sino por alivio. Una lágrima obstinada de quien finalmente encuentra a alguien dispuesto a quedarse a su lado cuando todo el mundo le dice que retroceda. Jorge respiró hondo, se sentó en la silla de Mintos enfrente y dijo con la voz tranquila que tantas multitudes aprenderían a reconocer. Así es como empieza la parte difícil, pero también la parte que vale la pena. Y allí, en aquel pobre camerino, donde no había público, ni focos, ni aplausos, solo dos personas y una puerta recién cerrada, nació una alianza que más tarde se contaría como una leyenda, pero que aquella noche no era más que valor compartido. Y el valor, cuando se comparte, cambia destinos. El rumor comenzó incluso antes de que Jorge y María salieran del club. En los estrechos pasillos, un camarero le susurró algo al oído a una bailarina. La bailarina le llevó la noticia al pianista. El pianista le contó la historia al guardia de la puerta. La versión cambiaba con cada boca por la que pasaba. Algunos decían que Jorge se había peleado físicamente con los Parra. Otros juraban que había tirado una copa sobre su mesa. E incluso hubo quien contó que María había actuado tan bien que todo el salón se había callado avergonzado. Pero en todas las versiones había un detalle constante. Jorge Negrete había tomado partido, y eso en aquella época significaba mucho más que un gesto impulsivo. María caminaba a su lado por las oscuras calles del centro, todavía con el vestido prestado, todavía apretando las manos entre sí para no temblar. El silencio de Jorge no era incómodo, era un silencio que decía, «Estoy aquí». Y eso bastaba. De verdad, no entiendo por qué,
dijo ella finalmente, mientras subían por la calle hacia la avenida principal. Ni siquiera me conoces. Jorge se detuvo frente a un poste antiguo, donde la luz amarillenta se balanceaba con el viento suave. Se quitó el sombrero, lo giró entre sus manos y pensó durante unos segundos antes de responder. No hace falta conocer a alguien para saber cuándo están siendo injustos con ella. María respiró hondo, tratando de guardar esas palabras como quien guarda joyas, pero era orgullosa. No quería que pensaran que se estaba aprovechando de nadie. No quiero parecer que me estoy escondiendo detrás de ti. Jorge se volvió a poner el sombrero. Si te estuvieras escondiendo, te lo diría. Y sonrió levemente. Pero no lo estás haciendo. Lo has afrontado a tu manera. Y eso lo cambia todo. Caminaron unos metros más hasta la avenida. El ruido lejano de los coches pasaba como un susurro constante. Aún no era madrugada, pero la noche ya tenía un aspecto cansado. Los letreros parpadeaban, algunos apagados, otros demasiado encendidos. Era el México que solo conocían los artistas, los bohemios y los supervivientes. En la esquina, un hombre pequeño y delgado, con el abrigo torcido, corrió hacia ellos. Era el mismo asistente de los estudios Clasa que a veces acompañaba a Jorge a las grabaciones. «Don Jorge», gritó jadeando, «tiene que saber. Ya están hablando de usted en la radio». Jorge arqueó una ceja. ¿Hablar qué? Que humilló a los hermanos Parra en público. Que cerró la puerta del Joseph Club. Que está protegiendo a una actriz novata. María sintió que su cuerpo se tensaba como si la hubieran empujado al centro de un escenario sin cortinas. Jorge le dio las gracias con un gesto. El asistente desapareció calle abajo tan rápido como había llegado. «Esto te perjudicará», murmuró María, casi como si pidiera perdón por existir. «Quizás», respondió él suave, «pero te perjudicaría más si me hubiera quedado callado». Siguieron hasta la parada del tranvía. Dos músicos, al reconocer a Jorge, le saludaron desde lejos. Él respondió con un gesto sencillo, sin llamar la atención. Para ellos, él era siempre el mismo, accesible, directo, humano. Nadie allí imaginaba que esa noche se había metido en una pelea que artistas enteros habían evitado durante años. El tranvía llegó chirriando por las vías. Jorge y María se sentaron cerca de la ventana. Ella observaba las casas que pasaban, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. El escenario, la humillación, el gesto de Jorge, la amenaza de los Parra. Era demasiado para una sola noche. «Me van a cerrar todas las puertas», dijo María, casi en un susurro resignado. Jorge negó lentamente con la cabeza. «Las puertas no lo son todo». «Sí lo son», insistió ella. «Si nadie me da un escenario, si nadie me da un papel, si nadie me da una cámara, si tu presencia es más fuerte que su miedo», interrumpió él, «abrirás las puertas a la fuerza». María se mordió el labio entre la duda y el deseo. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?». Jorge volvió la cara hacia ella, y en esa mirada había una honestidad que ningún consejo motivacional puede reproducir. «Entonces yo te empujaré hasta que lo seas». María desvió la mirada hacia el cristal de la ventana, y allí, reflejada en la oscuridad de la calle, vio algo que nunca había visto, a sí misma, pero más grande de lo que se sentía, más capaz, más viva. El tranvía siguió hasta el centro. Jorge se bajó con ella, en la plaza iluminada por farolas que fallaban de vez en cuando, como si tuvieran su propio cansancio. Un músico callejero tocaba un bolero antiguo con una guitarra mal afinada. La melodía parecía seguirles a los dos. «Mañana», dijo Jorge, «irás al estudio conmigo». María abrió mucho los ojos. «Jorge, no puedo entrar así en clase. Tienen reglas, tienen listas». Él levantó la mano. «Quienes te verán no están en la lista. Son personas que entienden de talento, no de jerarquía». Ella se quedó callada, absorbiendo cada palabra. «¿Y si no les gusto?», preguntó aún con cierta inseguridad. Jorge respiró hondo.
Se arregló la chaqueta y respondió: «Entonces volverás al día siguiente, y al otro, hasta que les gustes. ¿Y si nunca les gusto?». Él sonrió, dejando escapar por fin un poco del humor que llevaba consigo en los días más tranquilos. «Entonces filmaré contigo, y listo». María soltó una breve risa, casi incrédula, pero se dio cuenta de que él hablaba en serio. Caminaron por la plaza hasta el taxi que esperaba aparcado. El conductor reconoció a Jorge inmediatamente y le abrió la puerta con respeto. María entró, todavía en silencio. Antes de cerrar la puerta, Jorge se inclinó y dijo: «Recuerda una cosa, María Félix. Nadie nace preparado para el mundo. Es el mundo el que tiene que aprender a mirarte». Ella no pudo responder. Tenía un nudo en la garganta. El taxi se marchó. Jorge se quedó parado en la acera, con los brazos cruzados, observando cómo el coche desaparecía en la curva. No parecía un acto heroico. No había música triunfal ni focos iluminando la calle. Solo un hombre sencillo, decidido, consciente del peso de sus decisiones. Pero esa noche, sin que México lo supiera, dos carreras cambiaron de rumbo: la de María, que finalmente encontraba un camino real, y la de Jorge, que una vez más asumía el papel que nunca había pedido, pero que siempre había desempeñado: el de alguien que no apartaba la mirada cuando veía una injusticia. A la mañana siguiente, María despertó con el corazón acelerado. No había dormido bien. Las palabras de Jorge resonaban en su mente como campanas insistentes. «Volverás al día siguiente, y al otro, y al otro». Se miró al espejo de su pequeña habitación, el mismo espejo donde había ensayado cientos de veces, donde había llorado después de cada rechazo, donde había jurado rendirse al menos una docena de veces. Pero hoy era diferente. Hoy tenía algo que nunca antes había tenido: un aliado. Se vistió con el único traje decente que poseía. Se peinó con esmero. Se pintó los labios con el lápiz que guardaba para ocasiones especiales, y salió a la calle con una determinación que ella misma no reconocía. Los estudios Clasa estaban en la zona industrial, un edificio gris con ventanas altas y puertas de metal que parecían diseñadas para mantener a la gente afuera. María llegó temprano, demasiado temprano. Se quedó esperando en la acera, observando cómo los técnicos, los actores, los directores entraban y salían con ese aire de pertenencia que ella tanto anhelaba. Pasó una hora, luego otra. Nadie le prestó atención. Estaba a punto de marcharse cuando un coche negro se detuvo frente a la entrada. Jorge bajó del asiento trasero ajustándose el sombrero. Al verla sonrió levemente. «Sabía que estarías aquí», dijo. María no supo qué responder. Solo asintió. Jorge se acercó, le puso la mano en el hombro y dijo en voz baja: «Hoy no será fácil, pero recuerda, estás aquí porque mereces estarlo». Entraron juntos. Los pasillos del estudio olían a barniz fresco y a ambición contenida. Las paredes estaban llenas de carteles de películas recientes, rostros famosos que miraban desde el papel como dioses inalcanzables. Jorge la guió hasta una sala de espera pequeña. «Quédate aquí», dijo. «Voy a hablar con alguien». María se sentó en una silla de madera, con las manos apretadas sobre su regazo. Pasaron 10 minutos, luego 20. Desde el pasillo comenzó a escuchar voces, discusiones. Alguien estaba molesto. «No puedes traer a cualquiera aquí, Jorge. Tenemos protocolos. Ella no es cualquiera». «¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde ha trabajado? Va a trabajar aquí, hoy». Hubo una pausa larga, luego una risa seca. «¿Y quién dice eso? ¿Tú?» «Sí, yo». El silencio que siguió fue tenso, cargado de amenazas no dichas. Finalmente, la puerta de la sala se abrió. Jorge entró acompañado de un hombre mayor, de cejas pobladas y gesto serio. Era el director de casting, alguien cuyo nombre María había escuchado cientos de veces en las conversaciones de otros actores. El hombre la miró de arriba abajo.
con ese escrutinio frío que ella ya conocía. «Así que tú eres la muchacha del escándalo de anoche», dijo sin rodeos. María levantó la barbilla. «Soy María Félix, y vine a actuar». El hombre resopló, pero había algo en su mirada que no era del todo desprecio. Quizás era curiosidad. «Está bien», dijo finalmente. «Tienes 5 minutos. Si me impresionas, seguimos hablando. Si no, te vas y no vuelves». María asintió. Jorge le hizo un gesto de ánimo con la cabeza y salió de la sala, dejándola sola con el director. El hombre se sentó detrás de un escritorio desordenado, encendió un cigarrillo y dijo: «Empieza cuando quieras». María respiró hondo y comenzó. Recitó el mismo monólogo que había usado la noche anterior. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no había humillación reciente, no había risas crueles, solo había ella, su voz y la oportunidad de demostrar quién era. Habló con convicción, con fuego, con esa mezcla de elegancia y fiereza que más tarde se convertiría en su sello. Cuando terminó, el director apagó el cigarrillo lentamente. No dijo nada durante un largo rato. Finalmente se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió. «Jorge», llamó. Jorge entró de inmediato. El director lo miró, luego miró a María y dijo con voz cansada: «Está bien. Tiene algo, no sé qué, pero lo tiene». Hizo una pausa. «Le daré una prueba de cámara, pero si no funciona, la culpa será tuya». Jorge sonrió. «Funcionará». El director salió de la sala murmurando algo inaudible. María se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Jorge se acercó, le tendió la mano y dijo: «Bienvenida». Ella tomó su mano, sintiendo que por primera vez en su vida alguien le abría una puerta sin pedirle que se encogiera para pasar. «Gracias», susurró. Jorge negó con la cabeza. «No me des las gracias todavía. Esto apenas empieza». Y tenía razón, porque los Parra no se quedarían de brazos cruzados, porque el mundo del espectáculo mexicano no perdonaba a quienes rompían las reglas, y porque María Félix, sin saberlo aún, acababa de convertirse en el centro de una batalla que definiría no solo su carrera, sino el futuro de muchos otros artistas que vendrían después. Pero, esa mañana, en aquel estudio lleno de sueños y traiciones, solo había 2 personas que compartían una certeza silenciosa: que el talento, cuando se defiende con dignidad, siempre encuentra su camino, y que a veces todo lo que se necesita es que una sola persona diga: «Yo creo en ti», porque esas 4 palabras pueden cambiar una vida entera. 2 semanas después, María recibió su primer papel. No fue protagónico, no fue glamuroso, apenas tenía 3 líneas de diálogo, pero era un comienzo. Y para alguien que 2 semanas antes había sido expulsada de un escenario, era un milagro. Jorge estuvo presente el primer día de rodaje, no porque tuviera que estarlo, sino porque quiso. Se quedó en un rincón del set, observando en silencio mientras María enfrentaba las luces, las cámaras, los nervios. Cuando el director gritó: «¡Corten!», Jorge fue el primero en aplaudir, y esta vez María no lloró. Sonrió, porque finalmente entendía algo que antes no había comprendido, que la verdadera fuerza no viene de nunca caer, viene de levantarse cada vez que te derriban, y viene de encontrar a alguien que te recuerde por qué vale la pena seguir de pie. Los Parra intentaron boicotearla, llamaron a productores, a directores, a dueños de teatros, pero Jorge también hizo llamadas, y su voz pesaba más, no porque fuera más poderosa, sino porque era más honesta. Con el tiempo, María Félix se convertiría en una de las actrices más importantes de la época de oro del cine mexicano. Su nombre cruzaría fronteras, su rostro adornaría carteles en todo el continente. Su presencia impondría respeto en cualquier sala donde entrara, pero nunca olvidó aquella noche en el gran casino de la Reforma. Nunca olvidó la humillación,
y nunca olvidó al hombre que dio un paso al frente cuando todos los demás miraron hacia otro lado. Años después, en una entrevista, alguien le preguntó, ¿cuál fue el momento más importante de tu carrera? María sonrió con esa sonrisa que ya era leyenda y respondió, el momento en que alguien creyó en mí antes de que yo misma lo hiciera. No mencionó nombres, no hacía falta, porque algunas historias no necesitan explicación, solo necesitan ser recordadas. Y esta es una de ellas, la historia de una mujer que fue humillada y se negó a desaparecer, la historia de un hombre que arriesgó su nombre por lo que creía justo, y la historia de una noche que demostró algo que el mundo siempre olvida, que el poder no está en quien tiene el control, está en quien tiene el coraje de decir no cuando todos dicen sí, está en quien se levanta cuando todos esperan que te quedes en el suelo, y está en quien, en medio de la oscuridad, enciende una luz para que otros puedan ver el camino. María Félix nunca volvió a agachar la cabeza. Jorge Negrete nunca dejó de defender lo que creía correcto. Y ambos, sin saberlo, escribieron una página en la historia que aún hoy sigue inspirando a quienes se atreven a soñar en grande. Porque las leyendas no nacen de la perfección, nacen de decisiones silenciosas, humanas, valientes, decisiones que nadie ve en el momento, pero que cambian el mundo para siempre. Y esa noche, en el gran casino de la Reforma, mientras el mundo seguía girando indiferente, dos personas tomaron una decisión que nadie más tuvo el valor de tomar. Y eso lo cambió todo, para siempre.